Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? El título del mensaje de hoy es Pidan y se les dará, que son unas palabras parte de las enseñanzas que vamos a ver de unos versículos muy lindos que estuve leyendo hace unos días atrás. Unos versículos muy lindos, unas enseñanzas muy lindas que son importantes para que las apliquemos en nuestras vidas. Y en los versículos que vamos a ver a continuación, hay como si fuesen dos partes. En la primera vamos a ver unas enseñanzas de Jesús de cómo orar y después un ejemplo muy lindo, muy importante para, para que nosotros veamos y aprendamos estas enseñanzas. Y para ello, primero vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, en donde dice: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Primero vemos acá en Lucas 11, del 1 al 4, unas enseñanzas que nos da Jesús al momento de orar, y vemos como algo más corto de lo que conocemos el Padre Nuestro, en otras partes de las enseñanzas de la palabra del Señor, pero muy lindas, muy buenas para saber qué aplicar a nuestra vida, porque comienza enseñándonos que el Señor es nuestro Padre, que somos sus hijos. Si nosotros vemos en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por lo cual, reconocemos que el Señor es nuestro Padre. Ya empezamos con eso. El Señor es nuestro Padre. Luego nos enseña este, que se haga su voluntad, ¿sí? Que se acabe el mal, que se instaure el bien y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Que se aplique su voluntad en nuestras vidas. Dejarlo todo en las manos del Señor. Esa es una gran enseñanza que tenemos que tener en cuenta al momento de orar. También nos enseña que nos provea en esta vida, ¿no? Que nos provea de alimentos, de vestirnos, para que nosotros podamos también, ¿no? Salir a hablarles del Señor a otras personas, de compartir las enseñanzas del Señor, de vivir, de transcurrir esta vida. Por lo cual es importante que pedirle al Señor que nos provea. Em, y también nos enseña que nos perdone, ¿no? Que nos perdone y que tenemos que aprender a orar. Fundamental. Esas cosas nos puede pasar que pasemos situaciones difíciles, ya sea por nuestro carácter, ya sea por el orgullo, ya sea por distintas circunstancias, que algunas veces nos cuesta perdonar, pero tenemos que aprender a perdonar, aprender a perdonar a nuestro prójimo, ¿no? Las cosas que nos haya hecho, no importa lo que nos haya hecho, de perdonarlo, perdonarlo. Y esto es un trabajo de todos los días de nuestra vida, de saber perdonar y pedirle perdón al Señor. Y por último, hace énfasis en las tentaciones, ¿no? Por lo cual tenemos que tener cuidado, mucho cuidado por lo que estamos pasando, qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a actuar. Y también es un trabajo, un trabajo permanente en donde tenemos que aplicar las enseñanzas del Señor para que podamos hacer lo bueno y aplicar lo que nos enseña el Señor. Ahora, a continuación vamos a ver un ejemplo muy claro a la hora de pedir y de hablar con el Señor. Nosotros en el mismo Lucas capítulo 11, a partir del versículo 5, vemos que dice lo siguiente. Supongamos, continuó,
que uno de ustedes tiene un amigo y a la medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, veamos el ejemplo, ¿no? El ejemplo que nos da Jesús. Insistir. Insistir, insistir, insistir en las peticiones. Algunas veces eh, no siempre la respuesta es afirmativa. Nosotros esperamos la respuesta afirmativa, pero no siempre es afirmativa. Puede que la respuesta sea negativa. Y no sabemos el por qué. No sabemos el por qué es negativa la respuesta. Eh, Capaz que pensamos que el Señor no nos escucha, pero no siempre la respuesta es afirmativa. Por lo cual, tengamos en cuenta eso, pero a la vez, lo que sí sabemos es que el Señor quiere lo mejor para con nosotros. Tenemos que dejarlo en la mano del Señor, confiar en el Señor, tener una fe firme más allá de todo. No sabemos por qué se pinchó la rueda, si estábamos en ciertos lugares transitando. No sabemos por qué no nos aumentaron el sueldo, si estamos en un trabajo y esperando el aumento de un sueldo por necesidades. No sabemos por qué una enfermedad todavía no se curó o si se va a curar. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si lo dejamos en la mano del Señor, el Señor quiere lo mejor para con nosotros. Y te vuelvo a repetir, no siempre es afirmativa la respuesta, algunas veces es negativa, o hay que esperar, o no es el momento. No sabemos si cuando se pinchó la rueda era porque a 100 metros íbamos a chocar, o porque teníamos que cambiar la rueda o esperar la grúa, y mientras tanto pasó alguien y le hablamos de la palabra. No sabemos si no nos aumentaron el sueldo porque no era el momento, porque capaz que con ese aumento íbamos a hacer cosas incorrectas. O porque era otro momento en donde se nos daba la oportunidad de hablar con el jefe o la persona que nos iba a dar el aumento para hablarle del Señor. No lo sabemos. Por lo cual, esperemos, pedir, insistir con el Señor, hablar, orar, aplicar las enseñanzas, estar permanentemente, más allá de lo que suceda, más allá de cuál sea la respuesta. Lo que sí sabemos que es lo mejor que esté el Señor, que aplique el Señor las cosas. Ponerlo de acuerdo a la voluntad del Señor, en los momentos que dice el Señor. Una herramienta fundamental que hay que tener en cuenta es la paciencia. La paciencia, fundamental. Paciencia en que las cosas van a llegar, pueden llegar o no pueden llegar. Capaz que no llegan. No sabemos si es el momento, si no es el momento, o que si no tienen que llegar. Pero sí sabemos que hay que esperar, hay que esperar. Y Jesús nos enseña, nos da herramientas para la oración y nos da el ejemplo para pedir, insistir. Somos hijos del Señor, el Señor es nuestro Padre, dejarlo en las manos de Él y estar tranquilos, estar tranquilos. Por lo cual,
te invito a que insistas, a que apliques estas enseñanzas en tu vida. Dios te bendiga.